Venía escuchando la entrevista que le hicieron a la jueza Nancy Juárez en relación a la suspensión que concedió con motivo del amparo promovido contra la reforma judicial. Y me llamó la atención que aludiera a la restitución de derechos, invocando un artículo 147 de la Ley de Amparo que justamente no dice eso. Pero más allá de eso, a mí me gustaría pues insistir y someter a la más elevada consideración de la jueza que el artículo 61 de la Ley de Amparo es perfectamente claro y contundente. Vamos a ir a una parte de la conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde le responde a esta jueza de nombre Nancy Juárez de Veracruz, le responde a la ignorancia de esta juzgadora. Amigos y amigas, si es que ayer hay que recordar que se aprueba que vaya al Pleno para ser votado, que sea blindada la reforma al Poder Judicial. Eso los tiene enloquecidos. También vamos a ir a un video donde Acción Nacional dice que con la mayoría calificada de Morena pueden volver a poner la pena de muerte en la Constitución o la esclavitud. Vamos a escuchar qué le contesta Andrea Chávez. Vamos a ir a un video de un maestro y doctor en Derecho, Moreno Garavilla, que da una cátedra a esta juzgadora. Ya lo dijo la presidenta de México, que por eso se quiere reformar el Poder Judicial, porque esos jueces que hoy están como juzgadores seguramente llegaron por palancazos porque no saben nada de leyes. Así lo dijo la presidenta. Amigos y amigas, y también vamos a ir a una provocación que le hicieron al senador Fernández Noroña, provocación por parte de un porro de Norma Piña. Vamos a ir a toda esa información. Vamos a empezar con lo que dijo la presidenta de México, que le contesta nuevamente a esta jueza ignorante. Entonces, el diario oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo 7º bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del diario oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza, que pide eliminar algo del diario oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del diario oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el diario oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto. Pero no se puede pedir eliminar algo del diario oficial porque la propia ley del diario oficial dice que no puede ser alterado el diario oficial de la Federación. Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? O sea, porque yo creo que no, sí saben cuáles son algunos de los requisitos, ¿no? Haber sacado 8 de promedio en la carrera y 9 de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Vamos a ir al video donde este maestro, doctor en Derecho,
que trabaja en la UNAM, que es catedrático, le ha dado una cátedra a la jueza Nancy Juárez por su ignorancia. Vamos a escuchar al maestro y doctor en Derecho, Moreno Garavilla. Venía escuchando la entrevista que le hicieron a la jueza Nancy Juárez en relación a la suspensión que concedió con motivo del amparo promovido contra la reforma judicial. Y me llamó la atención que aludiera a la restitución de derechos, invocando un artículo 147 de la Ley de Amparo que justamente no dice eso. Pero más allá de eso, a mí me gustaría pues insistir y someter a la más elevada consideración de la jueza que el artículo 61 de la Ley de Amparo es perfectamente claro y contundente. No da lugar a interpretación alguna contra las reformas a la Constitución y sus adiciones. No procede ningún amparo, y tampoco ninguna suspensión que forma parte del amparo. La suspensión es una medida cautelar, es una medida preventiva que intenta sostener por las cosas en el estado en que se encuentran en el momento en que el quejoso promueve el amparo para evitarle un daño irreparable, pero forma parte del amparo. Entonces, de cuando acá lo accesorio que forma parte de lo principal va a detener a lo principal. Sí, es ilógico. Por otro lado, ella insiste en que se hubiese impugnado la resolución en los términos en que lo contempla la ley. Pues evidentemente esa impugnación es improcedente a todas luces, porque pues, la impugnación se debió haber promovido ante los magistrados, y tanto magistrados como ministros, como los jueces de distrito, están impedidos porque se ven afectados ellos por la reforma. De manera que, si se analizan las 8 fracciones del artículo 51, que alude a las causas de excusas y de impedimentos, pues advertimos claramente que esto es prácticamente imposible. Ahora bien, pues no estamos hay que entender que no estamos frente a una reforma simple a la Constitución. Estamos frente a una transformación de la Constitución. Una reforma simple opera aplicando el 135 al poder revisor conformado por la mayoría de la Cámara de Diputados calificada, la de senadores y la de las legislaturas locales. Pero aquí lo que ocurrió fue una transformación, porque se alteró un elemento esencial de la Constitución. Se está alterando un elemento que implica nada más la reforma, la transformación del Poder Judicial de la Federación, uno de los órganos primarios de gobierno del Estado mexicano. Entonces, eso le compete, en los términos del artículo 39, al pueblo, el que decidió el 2 de junio con 36 millones de votos y decidió optar por un modelo no neoliberal que propende a la riqueza de un grupo privilegiado, sino a un modelo humanista que propende a la justicia social, que procura el bien de todos, de los pocos y de los muchos. De manera que hay que entender precisamente esto. Estamos frente a una transformación constitucional, no estamos frente a una simple reforma. Lo que más llama la atención es que la jueza haya amenazado a la Presidenta de la República con la fracción tercera del 267 de la Ley de Amparo, diciendo que la va a destituir y que veladamente la puede meter a la cárcel. Se pasó olímpicamente por alto el principio de juridicidad inserto en el artículo 16 constitucional, que le obliga a fundar y motivar todos sus actos. Y de paso, pasó por alto los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución, señalando que la va a meter a la cárcel sin necesidad de someterla a consideración del Senado en los términos en que el 110 establece el juicio político.
francamente muchas aberraciones, y por más que traigan a teóricos del neoliberalismo a nuestro país, pues va a ser infructuoso, porque además de todo los traen mal informados o parcialmente informados, y lógicamente los exhiben porque sus opiniones pues son incorrectas, son improcedentes. Dicen los señores de Acción Nacional que con esta mayoría calificada en las dos cámaras, Morena y aliados podrían volver a legalizar la tortura, la pena de muerte. Vamos a escuchar qué le contesta la senadora Andrea Chávez a esta pandilla de vividores. Hablan de que legalizaremos la esclavitud, los mismos que reformaron las leyes y la propia Constitución para legalizar el outsourcing, la esclavitud moderna. Hablan de que vamos a legalizar la tortura cuando, no estando en la Constitución, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, torturaba en manos de Luis Cárdenas Palomino a Florence Cassés e Israel Vallarta mientras montaban una escena que se televisó. Hablan de la pena de muerte en la Constitución, mientras que, no estando en este documento, Calderón dijo que a los chicos víctimas de Villas de Salvarcar los habían matado por pandilleros y que se lo merecían. Fíjense nada más, porque me queda un minuto. Dicen que con el compañero de Acción Nacional que ha acompañado las reformas constitucionales del movimiento de la Cuarta Transformación hay un pacto de impunidad, y no se dan cuenta que están reconociendo veladamente entonces que a sabiendas pusieron a un delincuente por candidato. Ellos mismos hablan de pacto de impunidad, pero también utilizan el argumento de que lo quieren correr de su partido porque votó a favor de la reforma constitucional del Poder Judicial, cuando toda la bancada de Acción Nacional en el estado de Chihuahua votó a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional. Yo quiero preguntarle al dirigente de Acción Nacional si va a correr a toda la bancada de su partido en el Congreso local de Chihuahua y a la gobernadora del estado de Chihuahua, porque es el mismo argumento. Vamos a ir a este video donde un provocador de nombre Mario de la Garza, abogado, estudiante, increpa al senador Fernández Noroña, donde le exige foros. Parece que el chamacón no se ha dado cuenta que ya terminaron los foros. Lo único que quería era provocar a Fernández Noroña. Amigos, vamos a escuchar cómo le responde Fernández Noroña, cómo le da un calladón de boca. Amigos, vamos a ir al video. Queremos que tome en cuenta nuestros argumentos y que nos escuchen. A ver, dime cuál es el argumento en contra del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. ¿Cuál es el artículo? El problema que queremos, que estimamos de forma respetuosa, senador, es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier que cualquier reforma, incluso por ejemplo un ejemplo muy absurdo, una reforma constitucional que prevea la pena de muerte en nuestro país. Sí, eso, a ver, no está discusión la pena de muerte. Lo que está en discusión, lo que está, no es un ejemplo, es un falso debate. Es un falso debate. Lo que no quiere es que se elijan las personas juzgadoras. A ver. Reconocemos que eso tampoco está en discusión. Eso no está en discusión. Lo único que estamos planteando es que el artículo 61, fracción primera, que está en la ley de amparo, que está vigente y que dice no procede el amparo contra una reforma constitucional, queda en la Constitución. Es falso, lo demás es... Pero yo te vuelvo a decir, el artículo 61, fracción primera, ¿en qué viola? ¿Y qué pasa cuando se viola el proceso legislativo? ¿Qué garantías tenemos? Eso sigue vigente. Eso sigue vigente. A ver, no es cierto. No es cierto, fíjate. No, a ver, espérame. Demuéstrame, veme ahorita en este momento. De acuerdo, aquí estoy. No, espérate, en este momento. De acuerdo. Lo reto frente a los medios, que vaya a que le entreguen una copia de la minuta y me demuestre que lo que dice es cierto y es falso. Yo te digo dos cosas. Claro. Primero, demuéstrame dónde dice en la Constitución que el Poder Judicial puede echar atrás una reforma constitucional. Dime en qué artículo. Yo te digo que el artículo 135 dice muy claramente que es el Congreso el único que puede hacer una reforma a la Constitución. Segundo, dime por qué se niegan a que el soberano, que es el pueblo, elija a las personas juzgadoras. Y tercero, dime qué artículo de la Constitución dice que el Poder Judicial tiene las atribuciones que tú dices que no las tiene. Yo solamente le digo, senador, que existen actos del Poder Revisor de la Constitución que pueden afectar el sistema de protección de derechos fundamentales.